Corintios, capítulo 3. Os voy a pedir que, como es mi costumbre, nos pongamos en pie. No tenéis que estar mucho tiempo en pie, ¿eh? Solo es un momento, pero sí prestamos la máxima atención posible a lo que Dios dice en su palabra. Capítulo 3, solo un versículo, el tercero. Dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Se suele decir que Dios ha escrito dos cartas a la humanidad. La primera es la carta de la revelación general, la creación. El mismo apóstol Pablo argumenta con respecto a la humanidad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, a todos los hombres, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ciertamente, Pablo está diciendo que ninguna persona tiene excusa para dudar de la existencia del Dios creador. El orden, el diseño que existe en todo el universo es indiscutible. Sí, es maravilloso ver cómo las leyes naturales gobiernan desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las galaxias vastas más lejanas. Cómo es el milagro de la vida, la composición del ADN en todos los seres vivos. Es un misterio, es una cosa que se nota, el diseño de un Dios creador. Nadie inteligente puede negar la existencia de un Dios creador. Amén. Esa es la primera carta, su revelación general. Pero luego tenemos la segunda carta, este libro de libros, la Biblia, la palabra de Dios. Como diría el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la vida es un oscuro valle de lágrimas tantas veces, donde la sombra de las pérdidas, de la muerte, nos persigue a cada paso y resulta imposible soltarnos de su tenaz apego tantas veces, por más que nos esforcemos. Yo recuerdo haber intentado, cuando era pequeño, un niño, intentaba huir de mi propia sombra. Estaba allí en medio del campo y yo tiraba de un lado a otro, intentaba que mi sombra no se me pegara. Pero ahí estaba, no había manera. Cuán grande era mi frustración de que no se podía despegar esa sombra. Pero cuando te encuentras con la luz de las Sagradas Escrituras, de repente las sombras huyen, las pérdidas resultan ser ganancias y la muerte queda vencida en la tumba vacía de Cristo Jesús. Y de pronto puedes ver que no solo es que Dios existe, no, sino que Dios te ama con un amor tan profundo que resulta imposible expresarlo con palabras humanas. Y cuando uno experimenta personalmente ese amor de Dios en su corazón, según la revelación especial expresada en este compendio de 66 libros, 66 fascículos, esa carta de amor que Dios ha escrito a la humanidad, es que uno asciende del valle de lágrimas al monte del gozo perpetuo. Esa es la segunda carta de Dios. Su revelación especial, escrita a lo largo de unos 1600 años, traducida a más de 2400 idiomas y llevada por los sabios creyentes hasta los rincones más recónditos del mundo entero, en muchos casos arriesgando y perdiendo sus vidas para que la palabra de Dios no falte en ningún hogar. Pero aparte de estas dos cartas de revelación general y revelación especial, aquí el apóstol Pablo habla de una tercera carta. Una carta de carne y hueso. Una carta de revelación personal. La carta que es cada persona que ha rendido su vida a Cristo. Y es de esa carta que quiero hablar en esta mañana. Vamos a hablar brevemente, según las tres partes naturales en las que podemos dividir este versículo.
Al escribir Pablo a la iglesia de Corinto les dice aquí, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Carta de Cristo, qué maravilla. Últimamente hemos estado hablando en los distintos cultos la importancia de conocer nuestra identidad. Me refiero a la identidad de aquellos que hemos creído en la persona y obra de Cristo Jesús y lo hemos aceptado como Señor y Salvador nuestro. Porque nuestra verdadera identidad no está determinada por el lugar donde nacimos, ni por los padres que nos engendraron, ni por la lengua que hablamos, ni por el color de nuestra piel, ni por ninguna otra circunstancia. Todas esas características son circunstanciales, no trascendentales. Pero si hemos conocido a Jesús por medio de esta revelación especial, la Biblia, y hemos decidido rendir nuestra vida a Él, entonces tenemos una nueva identidad. Una identidad trascendental que va mucho más allá de nuestras meras circunstancias. 2 capítulos más adelante, Pablo dirá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas, nueva identidad. El cristiano ha pasado de la muerte a la vida. El cristiano ha pasado de ser esclavo del diablo a ser esclavo de Cristo. La única esclavitud donde hay libertad, verdadera libertad. El cristiano ha pasado de ser huérfano, sin Dios y sin esperanza, a formar parte de la familia de Dios. Es decir, de poder ser llamado hijo de Dios. El cristiano, como diría el apóstol Pedro, forma parte de ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El cristiano tiene una nueva identidad maravillosa. Y asimismo, una parte de esa nueva identidad es ser carta de Cristo, como dice aquí el apóstol. Y si somos carta de Cristo, entonces yo pregunto, ¿quién es el autor de nuestra vida? Pues es evidente. Cristo mismo es el autor de nuestra vida, es decir, de esa carta que todos pueden leer en nuestras palabras, acciones y actitudes. Porque cuando Cristo entra en tu corazón y toma el control de tu vida, de repente tu vida cambia a mejor y la gente lo nota, no puede por menos que notarlo. Hace poco estuve leyendo la biografía de William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, quien nació en 1829 en Nottingham, Inglaterra. William aceptó a Cristo como su Salvador a los 15 años de edad, era muy joven. Y con el tiempo decidió alcanzar a las personas más desfavorecidas de su ciudad natal. El joven William iba proclamando el Evangelio de forma personal a los más pobres y marginados de la sociedad. Y le escuchó un borracho llamado Besom Jack. Y Besom Jack se convirtió. Hasta entonces el único amigo que tenía Besom Jack era el tabernero. Pero a partir de ese momento su vida cambió. A partir de ese momento el que había sido un borracho dejó la bebida y su vida cambió totalmente. Algo que la gente que le conocía no podía ignorar. No podían ignorar ese cambio. Hey, ¿has visto al viejo Besom Jack? Está sobrio y dice que Jesucristo le ha dado una nueva vida. Y conforme la gente comprobaba el cambio profundo producido en él, muchos más se convirtieron. Es decir, el profundo cambio producido en Besom Jack fue la carta personal que Dios utilizó para que otras personas pudieran leer y así tomar la misma decisión que él, entregando sus vidas a Cristo. Ahora, ¿el cambio en Besom Jack lo hizo William Booth? No. ¿William Booth escribió la carta que todos podían leer en su vida? No. El cambio lo hizo Cristo. La carta fue escrita por Dios mismo, pero William Booth colaboró en esa carta. Como dice aquí a Pablo, el apóstol Pablo, sois carta de Cristo expedida por nosotros. En otras versiones se vierte, sois carta de Cristo ministrada por nosotros. Porque Dios se place en utilizar instrumentos humanos para ciertas tareas externas en la escritura de esa carta. La expedición o ministración de la misma.
Si William Booth no hubiera hablado a Benson Jack del Evangelio de su necesidad de salvación, él no habría sabido en quién creer. Él no habría sabido que su vida podía cambiar. Y si Pablo no hubiera anunciado el Evangelio a los Corintios años antes, ellos no habrían formado la iglesia a la que el apóstol dirigía esta epístola. Por eso los predicadores del Evangelio somos simples ministradores de esa carta que Cristo quiere escribir en tu vida. Pero la verdadera autoría de esa carta, la transformación interna que Dios quiere obrar en tu vida, es Dios mismo y solo Él puede ser el autor de tu carta. Amén. Como decíamos el miércoles pasado en el estudio bíblico, ningún ser humano puede cambiar a otro. Solo Dios puede obrar dentro de tu corazón, liberándote del pecado y de la condenación, y trayendo su luz y su vida con su amor, con su gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Podemos realizar, y Dios nos llama a ello, a hacer lo sencillo, a expedir la carta, anunciando el Evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, pero solo Dios puede efectuar la escritura en el foro interno de cada uno, la redacción de esa carta que Dios quiere escribir en tu vida, en la mía. Y déjame decirte que es una carta personalizada. Tu carta es diferente de la de otros cristianos, porque Dios se place en la multiformidad. No hay dos copos de nieve que sean iguales, aunque a primera vista se parezcan. Y no hay dos personas que sean iguales, aunque sean gemelos, no son iguales. Me encanta como el apóstol Pedro habla de la multiforme gracia de Dios en su primera epístola. Porque el vocablo en griego que se vierte multiforme significa literalmente multicolor. Multicolor. La luz del sol parece blanca, pero deja que pase por un prisma y entonces verás cómo se descompone esa luz en muchos colores como el arco iris. De hecho, así es como se forma el arco iris, por la luz del sol reflectado en pequeñas gotas de agua en el aire. La gracia de Dios es multiforme, multicolor. Y en tu vida con todas tus luces y tus sombras, Dios está escribiendo una carta personal que es solo tuya, única. Por tanto, tu carta no tiene que ser igual que la de otra persona. Si Dios no te ha dado talento musical, por ejemplo, no intentes cantar un solo, como quizás puede hacer otra persona con ese don. Pero si Dios te ha dado talento para dibujar, por ejemplo, a lo mejor puedes usar ese don que Dios te ha dado para transmitir el Evangelio a otras personas. Cada uno es individual y Dios de forma personal está escribiendo una carta personal. Hace poco vino Nick Vujicic a España y estuvo compartiendo su testimonio en Madrid, un testimonio que muchos podemos ver por YouTube. Él nació, como creo que muchos sabéis, sin brazos y sin piernas. Y uno podría pensar que una persona así no podría sobrevivir. Y si sobreviviera, sería infeliz y tendría una vida lamentable. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos. Nick Vujicic irradia felicidad y sabiduría y tiene un don maravilloso para hablar. Contra todo pronóstico, está casado y tienen 4 hijos. Nick Vujicic es un vivo ejemplo de la carta tan poderosa que Dios puede escribir en tu vida, con tus circunstancias personales, si le dejas. Porque tu carta es personal e intransferible. Igual que la carta de crédito, personal e intransferible. Pero recuerda que el autor de tu carta no es el pastor, ni tu cónyuge, ni tus padres, ni la iglesia donde te congregues. Todas esas personas pueden colaborar un poquito si les escuchas con discernimiento, pero la verdadera autoría de tu carta debe ser y solo puede ser Dios mismo, porque somos en definitiva carta de Cristo. Amén. Ahora bien, hay ciertos factores que son comunes a cada carta personal. Aunque cada uno somos pues esa carta personal, Pablo explica que hay ciertos denominadores comunes, porque dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu
del Dios vivo. Aleluya. Me encanta cómo Pablo hace un uso amplio de esta metáfora de la carta, diciendo que la tinta utilizada para escribir esta carta es el propio Espíritu Santo. Es decir, se trata de una tinta invisible al ojo humano, pero cuya escritura es perfectamente visible en la vida del creyente. Y fíjate que la verdad de la Trinidad está aquí expresada de forma clara. Sois carta de Cristo, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ahí está, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que colaboran en escribir esta carta juntos. Podríamos decir que es una carta que nace de la mente del Padre, que es franqueada por Cristo, porque Él hizo pago en la cruz, y que es escrita de forma personal por el Espíritu Santo en cada corazón. Así que el protagonismo de la propia Escritura la tiene el Espíritu de Dios. Porque como diría el propio Jesús, es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo puede obrar en lo profundo de nuestro corazón y producir esa transformación de liberarnos del pecado y hacernos vivir en justicia. Por tanto, podemos decir que en primer lugar es una escritura de santificación. Santificación. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos hace darnos cuenta de lo nocivo que es apartarnos de la voluntad de Dios. Cuando tienes al Espíritu morando en tu interior, no necesitas que nadie más te diga lo que está bien y lo que está mal. Es el mismo Espíritu el que te lo dice. Jesús lo prometió así a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y no se estaba refiriendo a verdades científicas, ni políticas, ni económicas. Se estaba refiriendo a verdades espirituales, a la verdad con respecto a la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la escritura de santificación que el Espíritu Santo quiere producir en ti y en mí. Se suele decir que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Y creo que se le atribuye la frase a Santa Teresa de Jesús. Y es cierto que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, somos un manojo de renglones torcidos. Nuestra vida es un lío, porque el pecado hace estragos. Pero cuando entra el Espíritu Santo en escena, morando en nuestro interior, empieza a escribir derecho sobre esos renglones torcidos y nuestra vida empieza a enderezarse. El que era alcohólico, deje de beber. El que era mujeriego, deje de ser pendón. El que era mentiroso, deje de mentir. El que era avaro, empieza a ser generoso. Porque todo aquel que rinde su vida a Cristo es una nueva criatura. Amén. Nueva criatura. Y si no se produce ese tipo de cambios en la vida de una persona, es porque realmente no se ha convertido. Lo siento, pero es así. Si no se produce la escritura de santificación en la vida de una persona, ¿de qué sirve la supuesta fe de esa persona? ¿Qué carta está escribiendo Cristo en la vida de esa persona? Ninguna. Jacobo, también conocido como Santiago, diría: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te mostraré mi fe por mis obras. Por supuesto que la salvación es gratuita y sin mérito alguno por nuestra parte. No podemos hacer ninguna obra para merecer la salvación. Solo podemos aceptarla por fe. Pero si de esa fe no surge luego una vida santificada a la voluntad de Dios, vana es esa fe. Vana es esa fe. ¿Dónde está la evidencia de esa fe? Las obras de justicia que Dios espera de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo quiere realizar una escritura de santificación en cada uno de los hijos de Dios. Y si esa no es una realidad en nuestra vida, algo terrible falla. Pero quizás el ludópata, por ejemplo, diría: pero me resulta muy difícil dejar el juego. Y es cierto. Es muy cierto. El pecado nos esclaviza. Jesús mismo lo diría: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la triste realidad es que nosotros no podemos dejar de pecar por nosotros mismos, por más que nos esforcemos. Porque el pecado nos ha esclavizado y somos incapaces de liberarnos de la tiranía de su dominio. Pero luego Jesús seguiría para decir
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Ahí está. Ahí está la gloriosa verdad del Evangelio, que es poder de Dios para ser libre de pecado. Esa es la verdadera libertad. Por tanto, la segunda característica de la escritura, de esa tinta invisible, que es el Espíritu Santo, es que es una escritura de poder. Una escritura de poder. Cuando el Espíritu Santo mora en tu interior, el pecado seguirá intentando esclavizarte, pero mayor es el poder de aquel que murió por ti en la cruz de Calvario. La victoria que Él tomó sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la condenación, es también tu victoria. Y tú, si tú lo has aceptado como Señor y Salvador personal, así que ya no sirve ninguna excusa para tus renglones torcidos. El pecado quiere seguir esclavizándote, pero tú tienes al Espíritu Santo morando en tu interior para llevar a cabo esa escritura de santificación por el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Ya no eres esclavo del pecado. Ahora perteneces a otro amo, el amo que te ha convertido en una nueva criatura para la gloria de Dios y para la bendición tuya. ¿Te será fácil dejar el pecado? Seguramente no. Pero ¿te será posible dejar de pecar con la ayuda de Dios? Absolutamente. No te quepa ninguna duda de que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo su escritura de santificación en tu vida, y que lo va a hacer si le dejas y te esfuerzas por poner en obra todo aquello a lo que Él te quiere llevar. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado de esa escritura de santificación y de poder en tu vida? El resultado es el fruto del Espíritu manifiesto en tu corazón: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En vez de rencor, amor. En vez de tristeza, gozo. En vez de ansiedad, paz. En vez de prisa, paciencia. Mira, el mundo está lleno de personas rencorosas, tristes, ansiosas, egoístas, avaras y en general faltas del fruto del Espíritu Santo. Y es natural porque no son hijos de Dios. Pero si tú eres cristiano, has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, el poder de Dios se debe manifestar en tu vida, haciendo desaparecer el pecado y produciendo en ti cada vez más ese maravilloso fruto del Espíritu Santo. Porque la tinta invisible con que se está escribiendo tu carta es el propio Espíritu Santo. Ahora bien, con respecto a esta escritura invisible, quiero destacar que también es una escritura a fuego. Una escritura a fuego de prueba. Porque ese fruto del Espíritu no solo se produce al dejar el pecado y empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios, también hacen falta ciertas pruebas. La paciencia, por ejemplo, no es una planta natural que crezca en el corazón humano. Pero cuando vienen ciertas pruebas en nuestra vida y comprobamos la fidelidad de Dios a darnos una salida en su debido momento, aprendemos a ser pacientes. Pablo también escribió a los Corintios: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Por tanto, no te extrañes. No te extrañes cuando te viene de repente algo que no te esperas, o que te tengas que enfrentar a alguna contrariedad grande o pequeña. El Espíritu Santo está obrando en ti a través de esa prueba de fuego. Y es más importante lo que Él está escribiendo que lo que tú pretendes hacer en tu vida. Nosotros siempre estamos ocupados con tantas cosas, ¿verdad? Corriendo de aquí para allá, con tantos quehaceres, con tantos planes, tantos proyectos. Pero Dios solo está interesado en una cosa: la carta que Él está escribiendo con tu vida. Y quizás la escritura que Él quiere realizar no coincida con tus planes y propósitos, pero te puedo asegurar que sus planes y sus propósitos son infinitamente mejores. Así que la próxima vez que te surja una dificultad, una prueba, por dura que sea, pregúntate: ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora? ¿Qué es lo que quiere escribir a fuego en mi vida mediante esta circunstancia? No es tan importante lo que tú pretendes escribir para la posteridad. Lo importante es lo que Él está escribiendo para sus propósitos sabios, benignos y amantes.
Pasemos brevemente pues a considerar la última parte de nuestro texto. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es evidente que las tablas de piedra son una clara referencia a las tablas de la ley que Moisés dio al pueblo de Israel cuando bajó del monte Sinaí. Y en Éxodo 31, 18 se nos dice que estas tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Con el dedo de Dios. ¿Pero qué pasó con esas tablas primeras? Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, encontró que todo el pueblo había fabricado un ídolo, un becerro de oro, y estaban desenfrenados en su idolatría con danzas, borracheras y inmoralidad. A verlo, Moisés se enfadó tanto que arrojó esas tablas a pie del monte y las quebró. Porque no es suficiente que la ley de Dios esté escrita en unas tablas de piedra, aun siendo grabadas por el propio dedo de Dios. No es suficiente. Desde entonces era evidente que hacía falta que su ley, que su voluntad estuviera escrita aquí, en el corazón del hombre. Amén. Y eso es precisamente lo que profetizó Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Amén. De manera que lo que Pablo escribe a los Corintios es el cumplimiento cabal de la profecía de Jeremías, la profecía del nuevo pacto que Dios haría con el hombre por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Porque en ese pacto Dios no escribe su ley, es decir, su voluntad, sobre una tabla de piedra, sino sobre la mente y el corazón de todos aquellos que entren en ese pacto con Él. Me encanta ver cómo muchas de las profecías y tipologías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento, como estamos viendo aquí, porque allí ves claramente con qué propósito Dios escribió esas promesas y forjó esas circunstancias cientos de años antes de que se cumplieran en Jesús. Quizás Abraham, por ejemplo, no pudo entender por qué tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Estuvo a punto de hacerlo por obediencia, pero seguro estoy que no pudo entender por qué le podía pedir Dios algo tan terrible. Y ahora nosotros podemos entender, a la luz del Nuevo Testamento, que Isaac era tipo de Jesús, el Hijo de Dios, quien tuvo que morir para pagar la deuda de nuestros pecados. Abraham no podía entender lo que Dios estaba escribiendo en su vida, y quizás tú no puedes entender ciertas circunstancias que han surgido, no puedes entender lo que el Espíritu Santo está intentando escribir en tu carta, pero ten por cierto que Dios está escribiendo una carta hermosa con tu vida, si la has rendido a sus pies. Y un día quizás, no muy lejano, lo entenderás. La pregunta es si le dejarás imprimir en tu corazón cada línea de la carta que Él quiere escribir. Es decir, ¿tenemos un corazón blando de carne sobre el que permitimos que Dios escriba lo que quiera? ¿O tenemos un corazón de piedra que solo se puede ser marcado con los golpes de un cincel? Cuanto más ablandamos nuestro corazón a mover del Espíritu Santo, más fácil será para nosotros la escritura que Dios pretende hacer. Déjame decirte algo. Dios va a escribir su carta. Dios va a escribir su carta de una manera u otra. Jonás fue al final a Nínive a predicar en su mensaje, el mensaje que Dios le había encomendado, pero le habría sido mucho más fácil si no hubiera desobedecido del principio, huyendo hacia Tarsis. Se habría ahorrado la tormenta, el naufragio, ser tragado por un pez, casi morirse después de 3 días en el fondo del mar. Así tú y yo podemos ahorrarnos muchos disgustos si dejamos que Dios escriba la carta como Él quiera hacerlo y cuando Él quiera hacerlo. Si nos resistimos y desobedecemos, solo lo hacemos más difícil para nosotros mismos. Por nuestro propio bien, tengamos un corazón blando, sensible a la voluntad de Dios y dócil a su dirección. Si Dios nos pide un sacrificio para cumplir su voluntad, no resistemos. Él sabe que es mejor. Si Dios nos pide perdonar a quien nos ha ultrajado, por ejemplo, perdonemos por más daño que nos haya hecho. Porque el no perdonar es dañino
para uno mismo. Como se suele decir, el rencor es un veneno con el que pretendemos dañar al que nos ha hecho daño, pero que lo bebemos nosotros mismos. A perdonar con un corazón ablandado por la acción del Espíritu Santo, somos nosotros los que somos liberados del veneno del rencor. Así pues, tengamos un corazón blando para que Dios pueda escribir su carta con nuestra vida con plena libertad. Porque en su sabiduría, esa será la mejor carta que se puede escribir con nuestra vida y servirá para que muchos otros conozcan y experimenten el poder del Evangelio. Concluyo ya esta mañana destacando de nuevo que tú y yo, como Iglesia de Cristo, somos la tercera carta de Dios a la humanidad. Somos, en definitiva, cartas de Cristo, y así he titulado el mensaje, cartas de Cristo. Pero quiero dejaros con un último pensamiento. De hecho, es el pensamiento que me llevó a preparar este mensaje. Porque Dios no solo escribe cartas. Dios también escribe libros. Y quizás el libro más importante, más insigne que conocemos es el libro de la vida. El libro de la vida mencionado 7 veces en Apocalipsis y 1 vez en Filipenses. Asimismo, Jesús hizo mención de este libro cuando 70 de sus discípulos volvieron de predicar el Evangelio del Reino por las regiones de Galilea, Samaria, Judea. Ellos volvieron gozosos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero Jesús, ¿sabéis lo que les respondió? No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Ahí está. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida! Un libro escrito en los cielos. Muchos querrían quizás que su nombre quede escrito en algún libro de historia. Otros en el Paseo de la Fama de Hollywood. Otros en la tapa de algún libro bestseller. A mí me parece más que suficiente. Más que suficiente que mi nombre esté escrito por el dedo de Dios en los cielos. En unas tablas que no se pueden romper, sino en aquel libro exento de toda degradación. Incluso exento de mi propia degradación. Porque ahora que tengo cierta edad, empiezo a notar que me están saliendo goteras. ¿Verdad, cariño? Me duele el hombro cuando duermo por el lado derecho. Tengo tendinitis ahora en la cadera. En fin, un día, tarde o temprano, espero que más tarde que temprano, mi corazón dejará de latir en este cuerpo degradante. Pero no importa. No importa, ¿sabéis por qué? Porque mi nombre está escrito en los cielos. Mi nombre está allí. Y yo no sé por qué. Porque no depende de mí, ni de mis méritos, ni de mi fidelidad. Depende de aquel que murió por mí en la cruz de Calvario. Amén. Y depende de Dios que escribió mi nombre allí. Quien escribió mi nombre allí con tinta imborrable. Amén. Porque esa tinta, esta sangre del Cordero que Él derramó a favor tuyo y mío. Y en páginas que no se pueden amarillentar. Un libro que exento de toda agregación. Como diría el apóstol Pablo, su discípulo de Timoteo, en aquella carta que se conoce como el canto del cisne, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así pues, en conclusión, si Dios tiene escritos nuestros nombres en aquel libro maravilloso que garantiza nuestra eternidad con Él, ¿cómo no dejaremos? ¿Cómo no dejaremos que Él escriba esa carta de amor que Él quiere escribir con nuestra vida utilizando la tinta invisible de su Espíritu Santo? Aprendamos a ablandar nuestro corazón y seamos cartas abiertas de Cristo para que toda la humanidad pueda leer en nosotros del amor de Dios y así recibir la misma salvación que nosotros. No hay mayor privilegio, no hay mayor bien que formar parte de la extensión del reino de Dios en esta tierra. Pero para eso debes permitir y buscar que Dios escriba esa carta de amor con tu vida. ¿Lo harás? La decisión es tuya. La decisión es nuestra.